Acompáñenme por favor todos al libro de Romanos. Vamos a enfocarnos en este libro que es la base de este estudio, de esta serie, Romanos capítulo número 5. Y vamos a hablar de un aspecto, hermanos, que es muy, pero muy importante. El título para esta quinta parte es Todo está en la fe. Diga conmigo, a ver, todo está en la fe. 2, 3. Todo está en la fe. Pero bueno, ya hemos hablado, ¿no? Todas estas semanas que la fe no debe ser una fe ciega, una fe tonta, una fe sin sentido. Nuestra fe está centrada en la palabra de Dios y en Jesucristo. Entonces nuestra fe no es al azar, tampoco es incierta. Nuestra fe es firme, nuestra fe es, hermano, contundente. ¿Por qué? Porque se sustenta en la palabra del Señor. Digan amén, por favor, a eso. Si no fuera así, estamos fregados. Recuerden que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por la palabra de quién? De Dios. Entonces de aquí surge y sale la fe. Vamos al capítulo 5 entonces de Romanos y hablaremos hoy. Todo está en la fe. Dice así la escritura, versos 1 y 2. Romanos 5, versos 1 y 2. Dice 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien. Mis hermanos, hay un aspecto acá y hay un detalle muy importante que es para nosotros parte de la enseñanza que siempre hemos compartido. La fe es fundamental, ¿verdad? La fe, hermanos, es prácticamente el sustento de todo creyente. Porque eso dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Y el profeta también dijo en tiempos pasados, siglos pasados. Entonces es importante que veamos que este asunto de la fe es algo que para el mundo puede ser considerado locura. La gente puede decir, tú estás loco, tú estás loca. ¿Cómo vas a confiar en Dios? ¿O cómo es eso de que tú confías en Dios? Bueno, para el mundo eso es así, o sea, es una locura creer que Dios responde, creer que Dios te ayude o creer que Dios hará algo por ti puede ser locura para el mundo. Pero es así como los hijos de Dios vivimos. Esa es la manera en que nosotros ya hemos sido preparados por Dios y hemos sido educados por el Señor. O sea, creemos en Dios y estamos seguros y firmes en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, nosotros damos por hecho que Dios nos cuida, que Dios nos sana, que Dios nos sustenta, que Dios nos ama. Nosotros damos por hecho que Dios nos habla, porque eso es parte de nuestra vida ya. No es algo que nos estamos inventando o nos imaginamos, porque nuestra fe no es una imaginación, es algo que está en la cabeza de cada persona, es algo real, hermano. Dios es real, su palabra se cumple todos los días. Entonces nuestra fe tiene que ver con hechos concretos y con un Dios que se mueve, que habla, que nos sustenta y que tiene una relación con nosotros. Obviamente que esto es una locura para el mundo. ¿Cómo es eso que Dios te habla a ti? Claro que nos habla. Claro que Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de su palabra y lo hace cada día. ¿Por qué nosotros vivimos y desarrollamos una vida normal? ¿Por qué tenemos una vida normal, pero muy confiada? Porque todos vivimos, los hijos de Dios vivimos confiados, muy confiados, porque Él nos cuida, porque Él es real, Él está con nosotros. ¿Por qué vivimos así? Porque ya es parte, hermano, de nuestra formación. Esto es un asunto real. Dios es real. Su presencia es real. La manera en que nosotros vivimos depende de esa creencia. Estamos seguros de que Dios es real, de que Dios habita en todo lugar, de que Dios está con nosotros. Es algo, hermanos, que lo damos por sentado.
Y eso es lo que para el mundo se denomina locura. La predicación de la cruz, una fe en Dios puede ser absurda, pero es real para nosotros. Porque nos hemos, hermanos, acostumbrado a caminar de la mano del Señor. Y nosotros oramos a Dios, le pedimos dirección, le pedimos ayuda, le pedimos sustento, le pedimos perdón y Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? No hemos estado solos, hermanos, en ningún momento. Desde el primer instante que usted entregó su vida al Señor, el Señor ya comenzó a caminar con usted. Y el Señor fue parte ya de su vida. Ya es imposible separar al Señor de nuestra vida. No es posible. Despertamos cada día, nos levantamos cada día y en nuestra mente y corazón está la presencia de Dios. Y vivimos conscientes de que no debemos contristar a su Espíritu Santo. Somos conscientes que no debemos pecar, porque eso es lo que contrista a su Espíritu. Entonces, la vida en Cristo es una realidad y es una vivencia, hermano, de todos los días. Probablemente el mundo esto desconoce porque no tienen esta vida. Y ahora, si hablamos de la fe, pues hermano, todo está ahí. Porque Jesús nos ha enseñado y nos ha dicho que el creer es lo que lleva a que sucedan cosas imposibles. El creer. Y el creer supera todo lo demás. El creer supera los ritos, las ofrendas que se puedan hacer, los grandes sacrificios que una persona pueda hacer. La fe supera eso. La fe supera nuestras buenas obras, por ejemplo. Porque hay personas muy buenas y hay creyentes que tienen muchas cosas y las hacen para Dios, pero la fe supera eso. Entonces la fe hace que obremos más bien. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos fe es que obramos y actuamos. Dice que fuimos salvos para andar en buenas obras, pero esas buenas obras están, hermanos, sustentadas en nuestra fe. Si algo hacemos, lo hacemos porque tenemos fe, porque estamos seguros de que el Señor se va a manifestar, que el Señor está viendo, que el Señor nos está mirando. Entonces todo nuestro mover, nuestro obrar en la vida depende de esa creencia. Si tú crees, hermano, si tú eres consciente de que Dios está contigo, que te mira, entonces tú tienes una vida cristiana que al Señor agrada. El problema es cuando dejamos de creer. El gran problema está cuando tú dejas de ser consciente de que Dios te ve. Ahí está el problema. Cuando la gente se olvida de que Dios está mirando, se corrompe. O cuando las personas dicen, no creo que Dios me esté viendo, o ignoran esto, pecan. Ahí está el gran problema. Sin embargo, una vida de fe te va a llevar siempre, hermanos, a tener una vida de santidad, de obediencia, de temor al Señor. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué somos honestos? ¿Por qué no engañamos? ¿Por qué no mentimos? Es por esa vida de fe. Porque somos muy conscientes de que el Señor todo lo ve. Digan fuerte amén. Esa es nuestra vida. Así vivimos los cristianos, los hijos de Dios. Es decir, nuestra fe no es una religión, no es una costumbre. Yo no estoy hablándole a personas que solo el domingo en la iglesia levantan las manos y hacen que o aparentan ser creyentes. No, yo estoy hablando con personas que todos los días manifiestan una vida de fe. Todos los días. Y en todo lo que hacen viven con este pensamiento. Dios está conmigo. Y si a alguien debo agradar es al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que es así? Mire, dice la Biblia que nosotros somos justificados o fuimos justificados por la fe. La fe, hermanos, es prácticamente ese sustento para que todo ser humano alcance justificación. ¿Cómo voy a ser perdonado si no creo en la obra del Señor? ¿Cómo voy a ser salvado por Dios si yo no creo en el sacrificio de su Hijo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy a llegar a la eternidad si no estoy seguro, hermano, de que Dios me ama y de que Dios ha provisto una forma de salvación para mí? ¿Cómo voy a llegar a la eternidad si no creo? Entonces, nosotros no hemos vivido, hermano. El sacrificio de Jesús no lo hemos visto, no hemos sido testigos de su crucifixión, no hemos estado ahí. No somos testigos oculares o presenciales de la obra de Dios, pero creemos. ¿Cuántos creen? Creemos y estamos seguros que lo que pasó hace más de 2000 años
sí sucedió y es la forma en que Dios, hermano amado, se manifestó al hombre para salvarnos. Estamos convencidos de que Jesucristo sufrió en esa cruz, soportó absolutamente, hermano, el dolor y el pecado humano para darnos libertad. Lo creemos. Creemos que Jesús murió y resucitó. Creemos que Jesús se levantó triunfante el tercer día de esa tumba, ese sepulcro no lo pudo detener y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Creemos. Y a diferencia de Pedro, hermano, de Juan, incluso del apóstol Pablo, que tuvieron una experiencia con el mismo Señor Jesús, nosotros no la hemos tenido. Nosotros no hemos tenido, hermano, la oportunidad de ver a Jesús, de escuchar cómo es el timbre de su voz, de saber cómo es el aspecto, su apariencia física. Nunca hemos visto esto, pero creemos que Jesucristo es el Señor. Creemos y estamos convencidos de que Jesucristo ya nos dio vida eterna por ese sacrificio, hermano, que Él hizo en esa cruz. Entonces la fe es, hermano, fundamental. Si una persona no cree, esa persona no es salva. Porque no ha creído, dice la Biblia, en el unigénito Hijo de Dios. O sea, en el único que puede salvarle. Cuando una persona no cree, esa persona está destinada a una perdición. Entonces Dios nos ha dado su palabra para que podamos comprender. Su palabra es todo, hermano. Y en esta su palabra está la explicación más contundente, más simple que el ser humano pueda entender. Entonces Dios se ha manifestado de la forma más clara, hermano. El lenguaje más claro que se pueda comprender, hermano, está en la Biblia. Y entonces nosotros usaremos de la fe para que todo lo que está escrito en la Biblia se pueda desarrollar y pueda ser parte de nuestras vidas. La fe es creer y es la parte que le corresponde al hombre ejercer dentro del plan de salvación de Dios. Hermanos, el creer depende del ser humano. Miren lo que les estoy diciendo. Y es un asunto de cada uno de nosotros. El creer es un tema personal. Y ese es el gran desafío de Dios. Dios hizo todo, hermano. Sacrificó a su propio Hijo en esa cruz, pero ahora depende de cada ser humano creer en ese sacrificio. Ya Dios puso las condiciones, Dios proveyó el medio de salvación, Dios, hermano, nos otorgó el camino para ser salvos, pero ahora el creer depende de cada ser humano, ya no de Dios. El creer es un asunto tuyo y mío. El creer es un asunto de las personas que nos ven siempre. El creer ya depende de cada ser humano, hermano. Y ahí está el desafío, mi hermano, para alcanzar la vida eterna y la salvación. El que cree en el Hijo de Dios ha alcanzado, hermano, el plan de Dios. Porque Jesús fue el medio, Jesús fue el sacrificio, Jesús fue el mediador que Dios ha otorgado a los seres humanos para que alcancen la vida eterna. Entonces, creer en Jesús es lo más importante de toda tu vida. Mira, hermano, bautizarte, hacer ritos, ceremonias y otras muchas actividades, hermanos, no se compararán jamás con el creer en el Hijo de Dios. Ni todas nuestras buenas obras, ni todo lo que nosotros hayamos dado, hermano, se pueden comparar con el creer en el Hijo de Dios. Y la gente, las personas, hermanos, se pierden la oportunidad de la vida eterna porque rehúsan creer en el Hijo de Dios. Y estamos en una época donde Jesús, hermano, está puesto en una vitrina de miles y millones quizás de salvadores y profetas. A Jesús el mundo lo ha colocado en el mismo nivel, hermano, de otras personas. Para muchos Jesús es comparado con muchos profetas. Es más, la gente considera que Mahoma es superior a Jesús. Y hay algunos que dicen que mejor que Jesús, hermanos,
es la revelación del ángel Moroni dada a José Smith, y de la cual, hermanos, surgió la religión y la secta de los mormones, porque es una secta. Y consideran que Jesús es un profeta más. No está lejos de la percepción y la concepción judía. ¿Qué dice la gente acerca de mí?, preguntó Jesús. ¿Qué dicen los demás acerca de mí? ¿Cuál es el concepto que tienen los demás acerca de mí? Ah, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres un profeta más. Algunos dicen que tú eres, no sé, un buen líder, un rabino, como muchos que hay en Jerusalén. Algunos piensan así, Señor. Pero ustedes, les dicen a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí, hermanos amados, Pedro, por la iluminación y la revelación del Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo. Es el ungido, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo depende, hermano, de cuál es la concepción que tú tengas de Cristo para que alcances la vida eterna. Porque Jesús no puede ser comparado, hermano, con un papa, discúlpenme, con el Papa Pío XII, con el Papa no sé cuánto. Jesús no puede ser comparado con Mahoma, porque Mahoma, hermano, tuvo una vida licenciosa y pecaminosa, y aunque escribió su libro del Corán, hermano, tuvo una vida de pecado y de mucho desenfreno. Mucha gente no sabe eso. Muchos de los que fueron fundadores de religiones ya se murieron, y muchos de ellos vivieron, hermanos, creyendo que lo que hacían estaba bien, pero no tenían nada que ver con Dios. Hace muchos, hermanos, hace muchas décadas atrás, los gobiernos de los países tuvieron que ponerle freno a la secta de los mormones, porque estos líderes consideraban que tener muchas mujeres, es decir, relaciones con mujeres, era el camino de Dios. Y ellos llegaron a decir que existe una diosa, y se casaban con una y otra mujer, hermano, formando una poligamia. Hasta que los gobiernos dijeron: ¿qué les pasa a ustedes? Basta ya de ustedes. La poligamia es un delito penado por nuestras leyes. Y fue así que le fueron poniendo restricciones, pero su mentalidad no ha cambiado. Estoy hablando de sectas como una de muchas que hay, para dar un ejemplo. Jesús no puede ser considerado uno más. Jesús es único. Jesús es exclusivo. Jesús no puede ser imitado, porque nadie será jamás como Él. Así que tu fe no es, hermano, cualquier cosa. Tu fe vale oro. Por eso Santiago dice, hermano, o Pedro, perdón, dice que nuestra fe será probada con fuego, para que sea hallada en gozo, en alabanza, en júbilo, en gloria. Porque tu fe es preciosa, hermano. Tu fe es lo más importante. Tu fe, hermano, debes cuidar. Tu fe es lo que tú tienes que valorar, y es lo que tú tienes que acrecentar cada día. Tu fe, hermano, no es un regalo más, no es alguito más. Tu fe es fundamental, porque el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Es decir, que nuestra fe no puede ser vendida, negociada, no puede ser intercambiada. Nuestra fe no es un asunto, hermano, de juego, no es un asunto de diversión. Nuestra fe es todo lo que necesitamos en esta vida y hasta la eternidad. Por eso debes cuidar tu fe, que nadie te robe lo que has adquirido, que nadie te quite lo que has aprendido de Dios, que nadie te engañe, que nadie, hermano, usurpe, que nadie tome el lugar que Cristo un día tomó en tu vida, que nadie te separe de la palabra de Dios, porque esa tu fe
hermano, un día verás que valió la pena. Cuando estemos en la presencia de Dios te habrás dado cuenta del valor de tu fe. Porque la fe hace, hermano, que las cosas sucedan. Y lo imposible está en la fe. Digan un fuerte amén. Lo imposible se encuentra en la fe. Muy bien. Hermanos amados, el hombre no puede aportar ni añadir algo para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, existe un elemento que sí tiene validez. Eso es creer en lo que Dios hizo, es decir, aceptar a Jesucristo como el sacrificio por su pecado. Eso sí tenemos que hacer. La verdad es que nosotros, por más que nos esforcemos, nunca podremos comprar nuestra salvación. No es un asunto de precio, no tiene costo. Es imposible comprar nuestra salvación. Yo no puedo hacer nada. A usted nadie lo va a salvar. Usted no puede salvar a su familiar, a su hijo o a su hija. A su esposo usted no puede salvar. Es un asunto personal. Entonces, sí podemos creer, y eso depende de cada uno. Por eso es que uno llega a la conclusión siempre, ¿por qué tenemos familias que son mixtas? Unos creen y otros no. Hay gente que ha ido a la iglesia por años y sirve al Señor por años y adora al Señor, pero su cónyuge no lo hace. Hay padres, hermanos, que se han pasado la vida sirviendo al Señor, congregándose, haciendo muchas obras para Dios, ¿no? Lo han hecho con fe, con amor, pero sus hijos no se convierten. Y viceversa. Hay jóvenes que han estado en la iglesia y gracias a esa vida de iglesia, hermanos, ellos han sido preservados, por ejemplo, del alcoholismo, de la drogadicción y del desenfreno del mundo. Por eso es que nuestros jóvenes cristianos los fines de semana no están en discotecas, en las licorerías, o los sábados o domingos o lunes por la madrugada botados en una calle, hermanos, sin ropa, sin reloj, sin celular, porque estuvieron en una vida licenciosa. Usted no va a ver eso. Por eso es que hay jóvenes, hermanos, que estudian, que se esfuerzan, que aman al Señor y no se contaminan con lo que el mundo tiene. Por eso es que hay jóvenes que no son, hermanos, llamados, no les llama la atención, en otras palabras, esas prácticas del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es su Señor. Porque Cristo los preserva, hermano. Quiera sea o no, Cristo es el Señor de ellos. Y nuestros jóvenes y los jóvenes cristianos están en el camino del Señor con todas sus limitaciones, pero siempre están involucrados en las cosas de Dios. ¿Dan gracias a Dios por eso? Y nuestros jóvenes estudian, hermano. No serán los mejores. A uno que otro anda flojeando como siempre, pero son personas, hermanos, que no te harán daño. Y debemos agradecer al Señor porque nuestros jóvenes, hermanos, están en el camino y se guardan para Dios. Pero es con mucha tristeza uno ve, hermano, todos los días cómo hay millones de jóvenes que están atrapados en el pecado y no pueden salir, no saben cómo salir. No tienen fuerza de voluntad, no tienen poder, no tienen sabiduría, no tienen, hermano, armas para poder salir del pecado, ¿sí o no? No pueden hacerlo. Esa vida es una vida sin Dios. ¿Y cuántos jóvenes han perseverado en el camino del Señor y sus papás no quieren saber nada de la iglesia? Es que el tema es este, hermano. Cada persona tiene que creer. Ya depende de cada uno, hermano. Y esto es lo más doloroso que yo puedo decirle a un creyente. Si su familiar, su hijo, su esposo, su esposa no cree, es lo más doloroso. Porque hay un hilo tan delgado entre la muerte y la vida. Y todos los seres humanos estamos, hermanos, ahí en la cornisa, al borde de un precipicio, todos y todos los días. Pero depende, hermano, de lo que tú hayas creído o en quién hayas creído para tener vida eterna.
Así que mueren creyentes, mueren pastores, mueren misioneros, mueren impíos, mueren pecadores, mueren corruptos, todos los días. La muerte no es un asunto, hermano, de solo pecadores, de solo malos, también mueren hijos de Dios. Esta pandemia se ha llevado muchos pastores, más de 300 pastores y misioneros en Bolivia partieron, hermanos. Y seguirán partiendo todavía. Pero todo dependerá, hermano, de esta decisión de creer en Jesús para que tu destino se defina. Y yo quiero decirles, hermanos, definir o tomar esa decisión en vida es fundamental. Cuidado, porque el diablo anda diciendo que el creer en Jesucristo puedes hacerlo aquí o después de muerto. Después de muertos no hay oportunidad. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Así que cuando una persona muere sin Cristo, perdió su oportunidad. Mi hermano, no hay escapatoria. Usted no vaya a pensar que, no, cuando yo esté allá le voy a pedir perdón al Señor. Yo me reconciliaré con Dios en la eternidad. Eso no dice la Biblia. Tu decisión es ahora. Tu decisión es ahora que tú puedes y respiras, hermano, y puedes acudir al Salvador. Tu decisión es ahora. Entonces el creer es fundamental. ¿Qué es la fe? Y podemos definir bíblicamente, ¿no? Es pues la fe, la certeza, Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre hemos escuchado, eso es la fe. Pero en términos más prácticos, más de nosotros para poder entender esta palabra de fe o este término de fe, mire, significa, escuchen, cambiar de la incredulidad a la seguridad de lo que Dios ha dicho y hecho. Eso es la fe, eso es fe. Es sacar o eliminar esa incredulidad que nos gobierna, hermano. Es eliminar esa incredulidad que tenemos y pasar de ser, hermano, personas duras de corazón a ser personas que tienen esa seguridad en lo que Dios ha dicho, es decir, su palabra, y en lo que Dios ha hecho, su palabra. Hermano, nosotros sabemos, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos dan por hecho eso? ¿Cuántos dan por hecho eso? Pero ¿cómo? Nosotros no vimos. ¿Qué pruebas hay? A ver, que nos demuestre. Es un asunto de fe. Y la ciencia se ha ocupado de demostrar y de decir existen estos y estos sistemas y estas galaxias, y nosotros somos una de miles de galaxias, y el universo no tiene final, es imposible. Y la ciencia simplemente, hermano, ha hecho el trabajo de demostrar que solo alguien soberano y absolutamente todopoderoso hizo todo. Ahora los científicos están dudando de sus propias teorías, ¿sabían? Ya no es como antes. No, que todo empezó con una explosión y de ahí surgió la vida, ¿no? Y todo empezó aquí. Ahora están dudando hasta ellos mismos, porque dicen es ilógico lo que hemos enseñado y hemos creído por siglos. Es ilógico, ¿no? Tuvo que haber alguien. Tuvo que haber algo más que solo una fuerza. Y esa es la verdad. Tuvo que ser Dios quien hizo los cielos y la tierra, hermano. Tuvo que ser Dios quien creó absolutamente todas las cosas y guarda y sustenta todas las cosas. De tal forma que lo que Él ha hecho, hermano, obedece y se rige a leyes físicas que Dios ha establecido. Miren, mis hermanos, eso es fe. Es cambiar nuestra incredulidad o es cambiar nuestra creencia en ciertas cosas. Por ejemplo, dejemos de creer en la Pachamama. Dejemos de creer en los ídolos. Dejemos de creer, hermano, que hay deidades en este universo que nos van a ayudar. Dejemos de creer en imágenes. Dejemos de creer, hermanos, en estatuas o en un conocimiento secreto. Eso es el gnosticismo, que no ha cambiado, simplemente maquillado con otro nombre.
Es que hay un secreto, hay algo que te vamos a enseñar y te vamos a revelar con el crecimiento y el desarrollo espiritual que vas a hacer. El gnosticismo dice que hay que llegar a la estatura de Cristo. Sí, considera a Cristo. Pero ellos dicen que lo vamos a hacer por etapas, hermano, y en un desarrollo que va a tardar mucho tiempo. Y ellos dicen: Jesús practicó la meditación trascendental. Y Jesús, por ejemplo, tuvo desdoblamiento astral. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando Él atravesó la puerta de la vivienda donde estaban sus discípulos, ahí Jesús practicó el desdoblamiento astral. ¿Y qué es el desdoblamiento astral? Es salir de nuestro cuerpo y empezar a divagar en un mundo espiritual donde está plagado de demonios. Y eso, hermano, enseña el gnosticismo. Y conozco porque yo estuve por allí. Y considerar que hay demonios buenos, demonios guías, es una mentira absoluta. El diablo no vino para guiar a nadie. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Así que creer, hermano, es un asunto fundamental. La fe, hermano, en síntesis, es creer en la palabra de Dios. La fe implica convertirse volviendo el rostro al Creador. Eso es fe. ¿Convertirnos de qué? De nuestra vida pasada, de nuestra vida de idolatría, de nuestras tradiciones. Miren, hermanos, convertirse implica quitar de nosotros todas aquellas cosas que creíamos y hacíamos. Guardar esto, celebrar esta fiesta, esta otra tradición, y guardar esta otra fiesta, y todo lo que nos enseñaron nuestros antepasados que no vienen de la Biblia. Todas esas enseñanzas que los hombres implementaron. Hay muchas tradiciones y costumbres que simplemente nos las han transmitido por la religión. Pero fíjese, el camino en Cristo no requiere ni de ceremonias, ni de tradiciones, ni de prácticas, solo fe. Digan fuerte amén, hermano. Así que usted no se preocupe. No, es que todos guardan la fiesta de Semana Santa, todos guardan Corpus Christi, todos guardan todos guardan Navidad, todos guardan Carnaval. Usted debe liberarse. No necesitamos de ninguna de estas ceremonias y prácticas que el mundo sí practica y, hermano amado, fomenta. Solo necesitamos fe en el Hijo de Dios. No necesitas ninguna otra cosa que no sea fe. Mire, uno, el camino descendente. Hablemos de esto. El hombre incrédulo que vive en la normalidad del pecado tiene el rostro en dirección a Satanás y al infierno. El ser humano que peca le ha dado la espalda a Dios. Es como que Dios está por allá y el ser humano anda así, caminando por una senda muy peligrosa. El hombre que practica el pecado, que no ha dejado el pecado, tiene una senda en dirección a Satanás. Y Satanás es, hermano, padre de mentira, es el engañador, es el corruptor. Satanás sabe, tiene muchísimas estrategias para derribar al hombre. Para Satanás, el hombre no es un peligro. ¿Sabían eso? Nosotros no somos rival para Satanás, hermano. Nosotros no tenemos la potencia, la sabiduría, no tenemos las armas para hacerle frente a Satanás. ¿Sabe por qué somos más que vencedores? Por el sacrificio de Jesús. Digan fuertemente, quien lo venció es Jesús. Y ahí está el problema para él. Él no puede meterse con los hijos de Dios. Le cuesta. Pero un ser humano sin Dios, sin esperanza, sin palabras, sin fe, no es adversario para Satanás. Entonces, un pecador, hermano, tiene el rostro en dirección al infierno. Y es bien interesante. No solo eso, hermano. La Biblia dice y comprueba que su camino es descendente porque no ha aceptado el plan de Dios para ser justificado. Dice la Biblia que todos los malos serán trasladados
al Seol. Y la palabra hebrea Seol en el libro o en el Nuevo Testamento es Hades, y Hades, traducido a nuestro idioma, que es la palabra griega Hades, significa abismo o el lugar, morada de los muertos. En otras palabras, el infierno es el camino descendente que el ser humano sin Dios está siguiendo. Entonces el ser humano sin Dios va camino a una destrucción. Y vea conmigo el Salmo 1, por favor, rápidamente. Vamos todos a su nombre. En el Salmo 1, simplemente el primer versículo nos dice esto. Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, ¿qué dice? En camino de pecadores. Porque hay un camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el ser humano que no anduvo en esas cosas, que no estuvo en esas cosas, en camino de pecadores. Porque el camino de pecadores está ya, hermano, establecido. El camino de los pecadores es un camino de total desobediencia y falta de temor a Dios. Ahora váyanse conmigo al Proverbio 14:12. Ahí dice algo bien interesante. El Proverbio 14, versículo 12. No nos conviene andar en camino de pecadores, hermanos. No nos conviene. Dice el Proverbio 14, verso 12: hay camino que al hombre le parece, ¿qué cosa? Derecho, o sea, correcto, justo, pero su fin es camino de muerte. ¿Se dan cuenta? Hay gente, hermano, que no acepta que está viviendo mal. Hay gente que no tolera que se le diga: tú tienes una vida de pecado, reconcíliate con Dios. Se molestan cuando se les dice: ¿sabes qué? Tu religión no te va a salvar, porque bíblicamente la religión no cuenta para la salvación. Se enojan y rechazan el evangelio. Hay gente, hermano, que aborrece la predicación del evangelio porque va en contra de sus prácticas y no les gusta que se les diga. Y la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece recto, derecho, correcto, pero su fin es camino de muerte, porque ese camino está fuera de Dios. O sea, los seres humanos que no se reconcilian con Dios están caminando en esa senda dándole la espalda al Creador. Por tanto, su camino es descendente, y tarde o temprano el pecado los llevará al mismo infierno por causa de su pecado. Buenos y malos no arrepentidos están perdidos cuando no aceptan el plan de Dios para ser salvos. Hay gente, hermano, que hace grandes aportes a la ciencia, pero no por eso serán salvos. Es decir, hay pecadores buenos, hay gente muy buena en este mundo, pero también está al otro lado pecadores perversos, hermano, que no tienen problema en hacer daño a los demás y aman la maldad. Eso también hay en este mundo. Tanto esos pecadores buenitos como estos pecadores malos están en la misma condición de separación. Dios está lejos de ellos y no van a ser salvos, hermanos, por lo que hayan hecho. Van a ser salvos, no van a ser salvos porque no creyeron en el Hijo de Dios. El muy pecador no será condenado y se perderá porque vivió mal y fue perverso. No, sencillamente el pecador se perderá porque no creyó en el Hijo de Dios. Ese, hermano, es el trabajo ya del ser humano. Les decía, depende de cada uno. Esto demuestra que el mayor pecado en el mundo es la incredulidad. Por tanto, el camino descendente al infierno es el destino inevitablemente. Inevitablemente. Si tú no crees, si tú no aceptas a Jesucristo, no tendrás oportunidad nunca más. No existe otro camino. Por eso, hermano, los que estamos en Cristo Jesús
tenemos una seguridad, y la Biblia dice que hemos sido justificados, hermanos, por la fe. Vivimos felices y agradecidos, pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos que Jesús ya nos perdonó. Digan un fuerte amén. La seguridad de salvación es fundamental, y por eso la fe es lo que más interesa hoy en día. Esta es la realidad que millones de seres humanos ignoran. El mundo sigue disfrutando y deleitándose en los placeres del pecado. Mientras el hombre siga dándole la espalda a Dios, su transitar en esta vida es descendente y horriblemente mortal. Mortal. El segundo punto, el camino ascendente. Vamos a ver lo contrario ahora. Y acompáñenme a Juan capítulo 3, verso 3. Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 3, dice algo maravilloso. Juan 3:3. Vamos todos. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, conmigo, 2:3, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo, hermano? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es decir: Señor, sálvame. Nacer de nuevo es decir: Jesús, te acepto en mi corazón, y este viejo hombre muere para nacer a una vida nueva. Nacer de nuevo es convertirse, en otras palabras. Nacer de nuevo implica creer en Jesús. Por eso Él le dijo claramente a Nicodemo: esto te digo, es algo contundente, Nicodemo. Le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es, hermano, morir esa vida vieja de pecado que el ser humano siempre ha tenido y comenzar una vida en Cristo. ¿Qué nos guiará en esta nueva vida? Su palabra. ¿Qué nos guiará en esta nueva vida? El Espíritu Santo. Nacer de nuevo implica que renunciaremos ya a todo lo que fuimos una vez. Todo lo que hacíamos, creíamos y practicábamos en un tiempo pasado deja de ser ya parte de nosotros y comenzamos a caminar en una vida de fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Su vida es nueva, amén. Usted antes no oraba, usted no adoraba al Señor. ¿Cuándo usted doblaba sus rodillas y decía: Dios, te alabo, te adoro, te doy gracias? ¿Cuándo usted doblaba sus rodillas? Nunca. Pero nacer de nuevo te lleva a adorar al Señor. ¿Cuántas veces habremos cerrado la puerta de nuestra habitación, hermano? Quiero tener un momento con el Señor. ¿Cuántas veces habremos levantado nuestras manos y habremos llorado en su presencia? ¿Cuántas veces? Eso es el resultado de un nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que usted ya no va a volver a esa vida de antes. Che, vamos pues a la fiesta, ¿cómo es? A las 5 nos vemos, ¿no? Como siempre, todos los viernes. Y uno dice: no, ya no quiero, ya no siento, ya no me interesa. ¿Pero por qué? Si vos eras el principal, el organizador, la cabeza, eras el alma de la fiesta. Ahora no, ya nací de nuevo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que el mundo no nos quiere. Ya no lo inviten, ya no lo llamen, ya nunca va, ya no quiere ir. No le digas, claro, es que ya nosotros no tenemos gozo ni alegría en las cosas efímeras y pasajeras. Ya Cristo llenó nuestro corazón, hermano. Por eso agradezca al Señor, porque usted nació de nuevo. Así que el nacer de nuevo tiene evidencia, se nota pues, hermano. Cuando alguien ha nacido de nuevo, cambia de vida. Atención, cuando un pecador cree en el plan eterno de Dios, se arrepiente y se convierte, aceptando que Jesús es su Salvador, inmediatamente es hecho hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Acompáñenme, Juan 1, 12 y 13. Andaba uno diciendo: está mal hacer convertir a la gente. Eso dice la Biblia. O sea, vamos a ir en contra de la Biblia. 1:12 de Juan dice así, hermanos, todos por favor en la escritura: ya no hagan hacer la oración del pecador, no es bíblica.
Ajá, mire lo que dice la Escritura, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos recibieron a Jesús? Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Hermanos, es, como dice la Escritura, recibir a Jesucristo. Eso es nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, uno, hermano, no nace así nomás. Uno nace de Dios. Y por eso es que Dios te considera su hijo, su hija. Esto, hermano, no tiene precio. Esto no se puede comprar, no se puede adquirir en ningún lugar. Esto es algo, hermano, que sucede porque creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y no hay nada más maravilloso que recibir a Jesús en nuestra vida y convertirnos de nuestra vida de pecado e incredulidad para pasar a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios están vivos. Digan fuerte amén, hermano. Los hijos de Dios estamos vivos. Y venga y pase lo que pase, nosotros estamos en Cristo. Cuando un pecador se arrepiente, es perdonado y su camino en esta vida, hermanos, es ascendente. Pasó de muerte a vida. Miren, el infierno científicamente está ubicado en el centro de la tierra. Nosotros sabemos por estudios de geografía, etcétera, que el infierno está en el núcleo de la tierra. 11,000 grados de temperatura, hermano. Y es un horno, es un río líquido, es un fuego, hermano. El camino al infierno es descendente, pero el camino a Dios es ascendente. Y es bien interesante cómo Dios vive en las alturas y en la santidad. El camino de un nuevo o de una persona que ha nacido de nuevo es un camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque su rostro de ese pecador se volvió a su creador y comienza a caminar tras los pasos de Jesús para alcanzar la eternidad. Cuando una persona recibió a Cristo, su vida y su transitar van hacia el cielo. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Que nosotros esperamos al Salvador, esperamos desde el cielo al Salvador. Dice la Escritura que Jesús volverá en las nubes. ¿Por qué? Porque Él vive arriba. Y hay un tercer cielo que es la morada de Dios, a la cual ningún ser humano jamás llegará, pero la iglesia de Cristo sí podrá ingresar. ¿Por qué? Porque Jesús hizo que nosotros que estábamos camino descendente y camino a una perdición eterna, seamos rescatados y puestos en el camino de la vida eterna. ¿Dan gracias a Dios por eso? ¿Se gozan por eso, hermanos? De saber que nuestro transitar ya no es descendente, sino ascendente. Escuchen, tener paz con Dios por medio de la fe en Cristo es todo. Esto implica acceso a la gracia, derecho a la vida eterna y liberación absoluta de toda culpabilidad. La clave es la fe del hombre. En ella está todo porque está cimentada en el Hijo de Dios. La fe es todo. Tener paz para con Dios depende de la fe que tú pongas. La gente anda buscando paz, hermano. Paz y seguridad, dice el mundo. Pero nosotros hemos encontrado la paz y esa paz está en Dios, en Jesucristo. Tener paz con Dios es lo más importante, hermano. Porque la paz de Dios te guarda, te preserva, te conserva, te sustenta. Y es algo que el mundo no tiene. El mundo tendrá placeres, deleites, fama, riquezas. El mundo tendrá todo lo que te puedas imaginar, pero no tiene paz. Y hay gente allá afuera, hermano, que pagaría millones de dólares, atención, por lo que tú tienes. ¿Qué es esa paz? Esa paz que no hemos podido comprar, sino que Él nos las dio. Hay gente que pagaría millones de dólares para tener la paz que tú tienes. Hermano, la noticia es esta: que la paz de Dios no se la compra,
se cree en ella a través de la fe. Y si tan solo escucharan y entendieran que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la encontrarían y alcanzarían ese descanso y dejarían de consumir medicamentos controlados, sustancias y tantas cosas, y dejarían de esa actitud terca de pagar y de comprar y pensar que con dinero van a tener esa paz que tanto anhelan. Es gratuita. Esa paz nos la otorga Jesucristo. Esa paz viene de Dios y está a disposición de los seres humanos. Conclusión: todo está en la fe que cree en el sacrificio de Jesucristo. El hombre puede ganar el mundo, pero perder su alma. Puede perder el mundo, pero ganar la vida eterna. Dependerá de su fe para determinar su destino final. El creer está sujeto a la voluntad humana. De ahí que la fe puesta en Jesús es todo lo que se necesita para escapar de la condenación y justo juicio de Dios por el pecado. El mundo ya entró en una situación, hermano, que es irreversible. Todos los días el mundo se está preparando para un cataclismo mundial. Y todos los días vemos cómo Satanás no deja sus actividades y preparación. Satanás sigue preparando al mundo, sigue diciéndole al hombre de que debe escapar, que debe hacer y usar de la tecnología para lo que viene. Pero no van a escapar, porque lo que viene es la ira de Dios. El mundo, hermano, está asustado. Y el mundo en este momento como que ha decidido darle otra vez la espalda a Dios. Si hubo un poco de sensibilidad, un poco de temor a Dios en estos últimos 2 años, ahora se lo ha perdido. El mundo ha vuelto a lo mismo, ¿no? La gente está en lo mismo y peor aún, se están rebelando más y están preparando leyes y cosas para dar legalidad, hermano, al pecado, ¿no? Como ya sabemos. Sin embargo, Dios sigue hablándole al mundo e invitando a las personas a que vuelvan su corazón a Él. Dios, hermano, es la persona más maravillosa, paciente, hermano, y que tiene misericordia. Dios, no hay escapatoria, no hay esperanza en otra cosa que no sea el Hijo de Dios. Y eso es lo que hacemos. Mientras Dios nos dé la vida y la posibilidad, seguiremos predicando y diciéndole al mundo entero que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie irá a Dios a no ser por Él. Puestos de pie, mis hermanos, que vamos a orar. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.